Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. Bienvenidos a un día de absoluto y total estreno. Señoras y señores, un día muy feliz porque es el estreno, por lo menos aquí en este canal, de Tears of Pain Black Edition, edición limitadísima, tan limitada como que son 80 unidades. 50 unidades de 50 mililitros y 30 unidades de 100 mililitros. Este proyecto surge porque a través de las conversaciones que he tenido con Luca Turing y evidentemente yo le mandé Tears of Pain, el original, y él me dio una serie de recomendaciones y de consejos a seguir para mejorar todavía más la fórmula. Y en este proceso pues estuve pensando, digo, vamos a ver, no quiero lanzar ediciones salvajes, quiero hacer cosas mimadas y cuidadas, y quiero mantener un estándar altísimo de calidad como ya ha sido con Tears of Pain, la clásica. Entonces me mandó unos consejos, unas recomendaciones, me indicó aceites esenciales que debía aplicar en la nueva formulación. Y entre tanto, pues yo estaba dándole vueltas a la cabeza si hacerlo de una forma industrial, es decir, tirar de fábrica, o hacerlo, y evidentemente conllevaría más unidades, o hacerlo yo, elaborarlo en mi atelier y sacarlo como yo quería. Es decir, una edición pequeñita, mimada, cuidada al extremo. Entonces, bueno, pues siguiendo las recomendaciones y por no derivar mucho más la cosa, que me voy por los cerros de Úbeda, me dijo Luca, quita determinadas cosas e incluye lo que te voy a decir. Y eso es exactamente lo que he incluido en la nueva formulación de Tears of Pain. Bueno, presentación que no es un eau de parfum. Ahora mismo ya nos estamos moviendo en extracto de perfume, concentración al 30%. De concentrado de perfume, aceites esenciales ahí on fire, y la verdad es que estoy súper contento del resultado final. Gracias, Luca, porque tus consejos, recomendaciones en la formulación han sido brutales y se ha obtenido, bueno, una auténtica, por lo menos es de verdad, esto de que vas haciéndolo todo el proceso tú y vas creando a tu niño, es algo espectacular, ¿no? Bueno, es que al final son cosas y son sensaciones que tengo que ir contando antes de presentar el producto, que ya conocéis, porque evidentemente luego ya entraré en una serie de consideraciones. Este vídeo va a ser largo. A ver, Luca me dijo, cámbiale la salida, toca la salida y mete yuzu. Métele un trayazo de yuzu en la salida y verás cómo efectivamente esa nota metálica de azafrán se queda completísimamente atenuada, se rebaja y consigues un equilibrio mucho más perfecto con respecto a lo que es todas las sensaciones olfativas que se tienen en la salida, y se va a hacer muchísimo más agradable en cuanto al trayazo inicial. Me decía, sé que efectivamente has buscado algo que quiera punch, pero ahora es momento de cambiar la cosa. Vamos a hacer que esto vamos a elevarlo. Y este trabajo de elevarlo ha conllevado efectivamente meter yuzu como nota principal en la salida, mantener el resto de notas, pero darle ahí el punch del yuzu. Y luego, en las consideraciones, debo ser muy franco, a él le chirriaba mucho la nota ahumada, pero no la nota ahumada por el incienso de Omán, sino que sigue estando en la fórmula, sino por el ámbar, porque el aceite esencial que se ha empleado o que se empleó en hacer Tears of Pain, el original, era un ámbar como más leñoso. Y entonces me dijo, cambia ese ámbar, métele un ámbar realmente cremoso, untuoso, que puedas prácticamente comértelo sin llegar a extremos de efectivamente a extremos gourmands, pero cambia eso, que no sea tan ahumado en las notas finales. Y
haz que tenga un final más floral. Entonces, ¿qué hizo el Orgaz? Pues ahí en su atelier se estuvo rebanando los sesos. Compré la molécula de ámbar que necesitaba realmente para este Tears of Pain Black Edition. Y a este ámbar súper cremoso le añadí almizcle para conseguir muchísima más fijación y retirar ese ámbar como más seco, no tan estructurado desde algo que sea untuoso y muy untuoso, voluptuoso. Esa sería la definición. Y ese es el proceso por el cual me he ido moviendo y he ido incluyendo, por supuesto, todos estos aceites esenciales a la fórmula y retirando, por supuesto, el ámbar original para favorecer un ámbar muchísimo más cremoso y un almizcle también que le diera mucho más punch floral en cuanto al secado y, por supuesto, mayor longevidad y duración al perfume. A mí me parece que esto que se ha conseguido ahora mismo, que he podido conseguir yo en mi taller, es auténticamente una delicia. Os va a sorprender mucho, os va a sorprender mucho. Ya conocéis porque ahora voy a entrar en lo que es la presentación del producto. Quería hacerlo como hacen normalmente las empresas. Dar el producto a 2 youtubers, que ha sido el caso, porque por el propio volumen de producción, que es muy pequeño, no podía permitirme el lujo de estar repartiendo botellas, etcétera, etcétera. Y entonces las personas a las que les he dado Tears of Pain Black Edition ha sido, por supuesto, a José Mr. Nietzsche y a Carlos Rubio, para que ellos se encargaran de analizarlo y luego pues sacarlo en sus respectivos canales. No sé, ahora mismo estoy grabando el vídeo, no ha salido a la luz ninguno de sus vídeos, espero que hablen bien y ya les pasé yo con anterioridad unos viales una vez que terminé la formulación y ya conocían la fórmula, pero no conocen lo que evidentemente vosotros ya conocéis porque los habéis visto, pero yo es la primera presentación que estoy haciendo después de ellos, porque efectivamente quería romper así un poco el ritmo de lo que se hace normalmente, que es el propio youtuber el que presenta su producto, da igual lo que sea, un libro, un perfume, unas medias, lo que sea, me da exactamente igual, pero siempre lo presenta uno. Yo en mi caso siempre he presentado primero el libro, luego presenté Tears of Pain, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí quería romper, volver el asunto un poco más corporativo y que efectivamente determinados youtubers, como ha sido el caso de Carlos y de José, pues efectivamente dárselos para que hicieran la reseña del producto antes de nada. Vuelvo a repetir, yo ahora mismo no sé lo que van a decir del producto. Bien, ¿por qué? O el porqué de este precio que puede parecer que es una auténtica locura. No es una locura, porque lo que lleva Tears of Pain Black Edition es auténticamente una pasada en aceites esenciales, lo mejor de lo mejor. El yuzu es carísimo, el ámbar es caro también, ahí a rabiar. Lo más caro es el yuzu, tampoco vamos a mentir, pero el ámbar no se queda atrás y desde luego el almizcle, que es un trayazo muy importante, lo da todo también a nivel de pastuqui. Eso por un lado. Y luego por otro, porque efectivamente esta apuesta es una apuesta que va encaminada a hacer sets. Ya habéis visto que son sets súper completos, lo más completos posible, y ese precisamente, y si no pasa nada, va a ser el estándar que va a marcar Orgaz Perfumes. Todo lo que venga de aquí para adelante, y porque además voy a actuar como autor, todo lo que salga de esta pequeñita empresa va a ser así. Va a ser en envasados de botica, súper cuidados y en set. No va a ir en una caja, por muy cuidada que esté, no. Esto va a marcar un inicio en la forma de hacer las cosas de Orgaz Perfumes.
¿Que poquito a poco puedan cambiar más cosas? Pues por supuesto, siempre para mejor. Pero ahora mismo lo que he dado, creo y entiendo que ha sido un auténtico salto cuántico con respecto a la presentación anterior. Packaging súper mimado, súper cuidado, intentando hacer las cosas lo mejor posible y siempre desde un punto de vista artesanal. Ahora, lo que toca, por supuesto, es explicar en qué consiste el set. Pues ya me gustaría a mí que la caja del set fuese, por supuesto, una caja como pueda ser las de cualquier otra firma, como por ejemplo Kilian, y fuesen de madera, o de cualquier otro material mucho más regio. Pero si hago eso, efectivamente, y vamos a hablar claro, yo soy un muerto de hambre, no tengo un chain, no tengo un céntimo, y las cosas hay que hacerlas en la medida de lo posible como se puede. Y efectivamente, si meto una caja de madera, esto podría volverse auténticamente intratable en el precio, y yo no quería eso. Quería algo pues más asequible y acorde a lo que puedo ofrecer, pero siempre con la máxima calidad, que es lo que hay en este set. Tengo que decir una cosa, ya habréis visto efectivamente que no lo saco completo, pero no lo saco completo adrede. Que las personas que vean el set descubran que hay más cosas en el set. Es que no es solamente 3 botellas, una espatulita de aplicación y un tarrito de vaselina. Hay más. Hay más. Y ya lo habréis visto también. Pero me quiero centrar en lo que me tengo que centrar. Y es que vais a encontrar, por supuesto, la botella de 100 mililitros o de 50, dependiendo del set que podéis comprar. La botella de botica, como es en este caso, por ejemplo, la de 100 mililitros, que es la he cogido más que nada porque es más grande y se ve mejor. Y efectivamente un vaporizador también de 10 mililitros, pues con todo el etiquetaje y absolutamente todo lo habido y por haber dentro de lo que es, pues, Tears of Pain Black Edition. Efectivamente, aquí hay una tarrinita de 5 mililitros con vaselina, que ahora lo explicaré porque además yo sé que también los compis lo han explicado cómo va el tema de la vaselina. Bueno, bien, todo lo que está en el set es material profesional de laboratorio. Las botellas son botellas, por un lado, de laboratorio, y esta que es botella vintage, retro, de botica. Las botellas en un futuro, y si no pasa nada, van a ser todas así. No serán igual del mismo color, pero también hay vidrio blanco. Ya iré viendo si esto funciona, cómo iré alternando las distintas alternativas tanto en cuanto al color. De momento he optado por lo que es la opción más clásica, que son los vidrios de color miel, porque entre otras cosas también es como mejor pues aguantan la luz los productos. Bien, ya estáis viendo aquí, vais a encontrar también la botella. Esta botella es una botella que está sellada herméticamente, que lleva un cierre de seguridad, que cuando abráis la botella hay que rasgar, se rasga solo porque tiene como un rango farmacéutico y rompe abajo la válvula, entonces retiréis el tapón. Os vais a encontrar que esta botella es una botella que tiene cuentagotas. Vais a poder hacer la aplicación en splash y luego también efectivamente como si fuese un rolón sin ningún tipo de problema. Más cosas. Esto que está aquí, que es Tears of Pain Black Edition, la podréis aplicar dentro de lo que es efectivamente la botella de tapón esmerilado clásica de botica, o también por supuesto en lo que es esto de aquí, que es el vaporizador. Bien, ¿cómo lo vais a hacer? Pues no lo he incluido aquí, pero ya lo habréis visto por supuesto, porque incluyo un embudo de unas dimensiones generosas con una agarradera, por supuesto, para que efectivamente pues podáis verter el contenido de Tears of Pain Black Edition, que está contenido en estas botellas, dentro de cualquiera de las otras botellas que decidáis emplear. Si queréis echar un poquitín aquí, pues echáis un poquitín aquí, como si queréis echarlo todo. ¿Que queréis echarlo en el vaporizador? Pues os lo echáis en el vaporizador tranquilísimamente, sin ningún tipo de problema. Bien,
Vamos con más consideraciones. Ya sabéis que... Ah, bueno, sí, efectivamente, tengo que explicarlo. Lleva un cuentagotas, no lo voy a abrir porque tendría que rascar la unidad y esto está contadísimo y no es cuestión de que esté rompiendo unidades para poder enseñarlo. Esto tengo que hacerlo y decirlo muy claro. Entonces, rompéis, retiréis el tapón y lleva... el cuentagotas. El cuentagotas es muy fácil de retirar. No tenéis que ir a por un cuchillo ni a por nada. Simplemente metéis un poquitín la uña y retiréis el cuentagotas si queréis. ¿De acuerdo? No hay ningún tipo de problema con esto. Para poder verter luego el contenido en una botella o en la otra. Con el cuentagotas, que es un cuentagotas rápido, vertéis también. Ponéis boca abajo, vertéis en el embudo y... va perfecto. Vais a tener que esperar un poquitín más porque no es una gota, no es un contagotas de uy, 1, 2, venga, pasan minutos ahí, no, va rapidito. Entonces es fácil hacer el verter el contenido dentro de cualquiera de las dos botellas. Fundamental porque yo sé que además el plato fuerte de todo este set es evidentemente la botella de botica con tapón esmerilado. Bien, cuando tengáis la botella de tapón esmerilado, en el rango profesional son muy fáciles de cerrar, ¿vale? Son muy fáciles de cerrar. Tan fáciles de cerrar como que ponemos el tapón, hacemos una ligera presión hacia abajo y giramos un pelín. Hacemos esto y giramos un pelín y entonces tiramos fuerte y vemos que esto no se sale, ¿vale? Ahora bien, a nada que hagas un pequeño giro, ya puedes retirar el tapón esmerilado. ¿Qué pasa con estos tapones? Y yo soy muy consciente porque he estado trabajando y espero seguir trabajando muchísimos años con este tipo de vidrio. Ahora mismo hago así y está cerrado y de verdad doy fe de que, hombre, puede que haya alguna unidad que yo no sé, pero vamos, efectivamente le tiras y no sale, ¿vale? Pero a nada, vuelvo a repetir, porque esto lo dejo muy claro, a nada que hagáis un leve giro, esto se suelta, ¿vale? Si giráis y tiráis, perfecto, porque además aguanta, pero un leve giro hace que se suelte el tapón esmerilado. Bien, problema que tenemos con este tipo de botellas, que son súper bonitas y además hay muchas firmas que las emplean, personalizadas o no personalizadas, y es que efectivamente pueden presentar evaporación. Entonces, para evitar precisamente el tema de la evaporación o hacer que tengan un sellado mucho más óptimo, he incluido 5 mililitros de una vaselina que tiene el grado clínico. Esto se utiliza en lo que es en hospitales. ¿Por qué? Porque además de evitar cualquier tipo de problema a nivel cutáneo, que alguien diga, oye, es que me ha salido. No, es que esto tiene grado de sanitario. Entonces, es simple y llanamente para aplicar, y lo dejo muy claro, en el tapón esmerilado. ¿Por qué? Porque vamos a retirar el tapón, lo vamos a coger y aquí pues cogemos o con el dedo o con la espatulita, como nos venga bien, que para eso he puesto también la espátula, coger una porción de vaselina y aplicar en el tapón. Y entonces garantizamos que no chirríe el vidrio y que selle. Esto de la vaselina y las grasas especiales que hay para esto, aunque podría haber puesto una goma tórica, pero ya estamos haciendo que los precios suban y esto no es cuestión. Se ponen normalmente y se evita efectivamente que haya evaporación, pero hay muchas firmas y ya estáis viendo que las emplean, las utilizan y búscate la vida, ¿de acuerdo? Y yo incluyo vaselina para que podáis sellar muy bien el tapón. Lo bueno que tiene también esta vaselina es que no tiene ningún tipo de olor, no va a contaminar el perfume, en absoluto. Aunque pueda caer algo dentro, no se va a contaminar. No se va a contaminar porque esta es especial para uso sanitario, no tiene ningún tipo de olor, no tiene ningún tipo de nada y no va a haber ninguna alteración con respecto al aroma porque tenga contacto con este tipo de vaselina. Bien. Lo siguiente que es una cucada que a mí me tiene enloquecido, y es que la firma a la que les he comprado el vidrio es una firma, y tengo que dejarlo claro, todo esto que está incluido en el set en cuanto a vidrios es completísimamente de uso profesional químico o de farmacia. Que quede muy claro, esto es uso profesional, todo lo que tenéis aquí se utiliza en un laboratorio. Todo. Ahora bien, el vaporizador, yo cuando los vi me enamoré.
me volví loquísimo con ellos. Dije, qué cosa más bonita. ¿Por qué? Porque han empleado, para ejecutarlo, lo que es la botellita pequeña de 10 mililitros que se puede utilizar para aceites esenciales y 40.000 cosas más dentro de un laboratorio, y les han adaptado un vaporizador. Un vaporizador que es una monería. Una monería. Tiene una aplicación de vaporización media. No es lo que a mí me hubiese encantado ni enamorado, pero queda monísimo. Esto es una estética completamente preciosista. Bonito, pues porque sí, porque lo digo yo, porque es mi niño, que es muy bonito. Y encima, pues con las etiquetas y todo, yo creo que gana muchísimo. Bueno, pues a lo que voy. Tiene una aplicación media, sale en medio. No sé cómo explicarlo, pero monísimo. Es que es lo que tiene. Esto es una cucada que tú coges, la llevas en el bolso y dices, ¡ay, Dios mío, qué cosa más bonita! Fluz, fluz. Oh, ¿de quién es? De Javier Orgaz. Es Tears of Pain Black Edition. Y pues te lo coges y te lo das ahí delante de las amiguis. Y de los amiguis porque quedas estupendo, maravilloso y fantástico. Una consideración muy importante. Esto es estético, súper bonito, ¿vale? O yo al menos lo considero así. Pero sí, y atendemos, hay muchísimas firmas que directamente cogen y te ponen la botellita con el vaporizador sin ningún tipo de tapón, que podría haberlo hecho perfectamente, ¿vale? Y me evito cualquier tipo de crítica o de problema con respecto a que tenga tapón, y ahora os lo voy a explicar. Esto así queda monísimo. Sin ir más lejos, Kilian, por ejemplo, tiene en su set, que no tiene absolutamente nada que ver con el mío, por supuesto, el mío es muchísimo mejor, si no mirar lo que lleva el suyo, lleva los vaporizadores sin ningún tipo de tapón. Y yo he dicho, no, yo los quiero con tapón, que quedan más mono, porque encima dan así como un rollo como más nasomato. Si miráis, la proporción que tiene de tapón y de botella es prácticamente igual en la proporción de la parte superior a la parte inferior del vidrio. Quedaba como muy nasomato y a mí me encantó eso. Y he dicho, no, los quiero con tapón. Problema del tapón. Y al ser con esta estructura tipo así como más nasomato, que tienen un pedazo de tapón ahí puesto, que es la leche, y la parte inferior que es más pequeña. Y es que efectivamente aquí sí hay presión, y estoy diciendo presión a conciencia porque hay que apretar, porque si no se puede pulsar, ¿vale? Hubiese sido para mí mucho más sencillo y liberador en cuanto a críticas con respecto a esto, porque si hago así y lo presento así, nadie va a decir nada. Nadie va a decir ni mu. Pero yo lo siento mucho, pero es que esto le da un empaque a la botella del vaporizador que te mueres. Y yo lo quiero así. Así que las personas que utilicen el vaporizador, sí que les digo que por favor tengan cuidado, pero vamos a ver. Hay que apretar, o sea, esto hay que apretarlo y no es fácil. Esto no es una cosa que digas, oh, es que lo voy a... No es fácil. Pero yo lo digo por si hubiese algún tipo de pérdida con respecto al vaporizador. Esto es una cucada para llevar encima. Una auténtica cucada para llevar encima. Pero, a ver, el Murphy está siempre ahí, ¿vale? Y puede pasar cualquier cosa para que esto pudiera pulsarse, pero con presión. Es que hay que hacer bastante presión para que esto pulse, ¿vale? Pero yo no quiero perder algo estético a morir porque se pueda pulsar. En vosotras, si compráis, chicas, también el perfume, que lo podéis comprar perfectísimamente, está el retirar el tapón y llevarlo sin tapón. Yo creo que es una tontería no llevarlo con tapón, porque lo chulo es coger y tenerlo con tapón. Ya no hay más consideraciones, salvo las propias sorpresas que lleva esta Black Edition Tears of Pain. Edición que no he dicho, pero es una edición numerada. No dentro de la caja, porque la tarjeta es demasiado grande, pero sí en la parte exterior, fuera de la caja, lleva una tarjeta en la cual hay pegada una etiqueta de cerezo numerada. Y eso corresponde a una de las 80 unidades que hay de Tears of Pain Black Edition. ¿De acuerdo? Va a haber 80, no, concretamente van a ser 82
porque, no, sí, 82, concretamente son 82 porque ya he contado con que hay que incluir también las botellas de José y Carlos y José, con lo cual son 82 botellas, pero para la venta pura y dura se quedan en 80 unidades. Porque yo me tengo que dar con una. Son 80. La 00 para mí. Entonces, todas numeradas y van a llevar una dedicatoria exclusiva para todas las gentes personicas que compréis vuestra unidad de Tears of Pain Black Edition. Ya habréis visto qué es lo que lleva el set. Yo no lo saco todo, porque efectivamente, pues para la gente que me sigue y que vea por primera vez el vídeo, quiero que se lleven la sorpresa, aunque soy consciente de que luego se irán a los canales de Carlicos y de mi Joseico a ver el set de Tears of Pain Black Edition. No creo que me deje ya absolutamente nada. Los envíos y las entregas se hacen también, sí que me dejaba, claro, se hacen para Europa, España, Europa, porque España está dentro de Europa, Comunidad Económica Europea, siempre países comunitarios. Y lo especifico, países comunitarios, no me salgo de ahí. Hay venta para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, y no salgo para América. Las Américas en esta edición no van a tener la posibilidad de compra, a no ser que conozcan a alguien aquí en España o en algún país europeo y compren el producto para que se lo hagan llegar a sus países. Así que esto también hay que dejarlo muy claro, aunque a pesar de todo esto lo he estado diciendo siempre en los lives, en los directos de YouTube, incluso de Twitch, lo he estado comentando. Espero que os haya gustado la presentación, la propuesta. Sé que es muy arriesgada, pero es que es el estándar que voy a seguir a partir de ahora con todos y cada uno de los productos que saque, que vean la luz. Para mí es muy importante dar calidad, dar cosas completamente rompedoras, y de momento creo que efectivamente lo he conseguido. Y siempre agradecido a todas las personas que han hecho posible este proyecto y que me han estado ayudando, desde por supuesto el maestro Luca Turing, desde luego pues por supuesto, ahora es que no sé, orden alfabético, Carlos Rubio, y a José, Mr. Nietzsche. Entonces, muchas gracias a todos ellos, muchas gracias también y sobre todo a mi familia, porque han estado aguantando y seguirán aguantando mis locuras y todo el follón que hay con respecto a los envíos y hacer paquetes y todo el follón, que no los meto yo en esto. Esto es una cosa que yo me tengo que guisar y me tengo que comer solo, porque quiero que sea 100% mío, 100% artesanal, desde el principio hasta el final. Voy a pedir también unas disculpas por si a alguien en algún momento determinado le llega alguna etiqueta que esté un pelín torcida, pero es que aquí no hay una máquina. Aquí es el Orgaz el que coloca cada una de las etiquetas, de las pegatinas, de los stickers, en las botellas, en las cajas. Soy yo quien hace los packagings y pido disculpas si hay alguna etiquetica o algo que esté torcidico, ¿vale? Pero por lo demás, esto es un proyecto que está cargadísimo de ilusión y muchísimas gracias a todos. También, tema económico, vuelvo a repetir, importante, 100 mililitros set, porque estos son sets, 100 mililitros cuestan 150 euros, 30 unidades, y 50 mililitros set también, por supuesto. Ahí nos devaneamos en los 120 euros. 30 unidades por un lado para los de 100 y 50 unidades para los de 50. Todo, por supuesto, con mi firma manuscrita, una dedicatoria personalizada para cada una de las personas y una numeración que va en madera de cerezo pegada en la tarjeta dedicada, porque la botella no se presta a ningún tipo de pegar nada y no me parecía tampoco chulo el estar escribiendo en la botella, porque tarde o temprano eso se borra. Entonces, una chapita de cerezo, de madera de cerezo, todo venido de una forma completamente sostenible, tengo que decirlo, porque todo... y que el proyecto, la mayor parte de las cosas, las botellas, son de una empresa de Cataluña. Muy bien, el proyecto se ha devaneado entre Francia, por el tema de las moléculas que he comprado, Cataluña, iba a decir Barcelona, porque son de Barcelona, Barcelona con el tema de las botellas, y
e Italia, donde he comprado todas las etiquetas que lleva el producto, Tears of Pain. Las cintas y todo lo demás que ya sabéis que lleva son también de Barcelona, concretamente de Barcelona, aquí sí que lo puedo decir, y en fin, que es un producto prácticamente cuasi, lo que pasa es que el producto central real sí que lo que son los aceites esenciales vienen de Francia, de Grasse, pero aquí ya lo que tenemos es la elaboración casera del Orgaz con la formulación de Tears of Pain Black Edition limitadísima. No quiero dejarme nada, pero seguramente me dejaré muchísimas cosas, porque sacar este proyecto ha sido muy complicado. Pensar que tenía que tener toda la estructura suficiente como para poder ejecutar el perfume, darle estructura a todo el atelier y atarme los machos con todo lo que es el tema del envasado, ¿de acuerdo? Y bueno, en fin, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos muy pronto. Espero vuestros comentarios en este vídeo. Y de corazón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque habéis hecho que Tears of Pain, el clásica, haya sido un éxito. No quedan unidades. De hecho, he tenido que poner a la venta las mías personales. Yo me iba a quedar con 5 cajas y al final he tenido que ponerlas a la venta. Y ahora esperemos que esta andadura nueva de Tears of Pain Black Edition salga mejor todavía y pueda dar rienda suelta a un nuevo proyecto también, con mucho más mimo y mucho más cuidado. De verdad, el sentir y la pena que yo tengo ahora mismo es no haber podido poner cajas de madera, pero se disparaba demasiado ya. Las botellas y toda la apuesta que hay dentro de este set es tan fuerte que se dispararía. Auténticamente se dispararía. Y esto, de verdad, conseguir lo que hay aquí dentro, de verdad, no sabéis lo que ha supuesto. Si sacar Tears of Pain clásica fue complicado, porque había que sacarlo desde un crowdfunding y evolucionarlo dentro de una empresa, de una fábrica, yo hacer el desarrollo, por supuesto, del perfume, retorcerme los cuernos con la formulación, terminar la formulación en casa como se tuvo que terminar, que la tuve que terminar en casa. Fue complicadísimo todo esto, pero esto ha sido todavía muchísimo más complicado porque tenía que tener toda la estructura para un atelier. Y mirad lo que os digo, estoy muy satisfecho y muy contento con todo lo conseguido, y esto ha sido sobre todo gracias a vosotros. O sea, no podría existir este proyecto tan siquiera si no es por todo el apoyo de la gente que ha creído desde un principio en Orgaz Perfumes. Y espero poder seguir brindando cosas tan chulas y con tanta calidad como comienzan ahora, a partir de ya. Podéis comprar con Bizum también, esto también tenía que decirlo, podéis hacer compras con Bizum, está activado en www.javierorgaz.com y todo se hace desde la website, todas las compras desde la website, hacéis las compras desde la website y punto, porque está habilitado Bizum para todo ello, entre otras cosas el PayPal y por supuesto pues por vuestras tarjetas de crédito, por Stripe, por la plataforma de pago que utilizo para ello. De verdad, de corazón, siempre agradecido. Me despido ya dándoos las gracias. Simplemente, gracias por estar ahí. No me despido en alemán. Nos vemos enseguida. Siempre agradecido. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.